todos, soy Iris, bienvenidos a mi canal. El día de hoy pues ya estamos en la cuarta semana de BookTube al grito de guerra. Esto ya termina y vienen las recomendaciones para esta semana para que se unan a nosotros en esta última ocasión. La etapa de la que les voy a hablar va desde 1920 hasta la actualidad o un poco más. Y empecemos. La primera recomendación es Arráncame la vida de Ángeles Mastretta, la novela más famosa de esta escritora mexicana. La historia nos lleva a la Puebla post-revolucionaria con Catalina, una adolescente que conoce y se ve inmersa en una relación con Andrés Asensio, un hombre miembro del ejército revolucionario y que va acumulando poder a lo largo de la historia. Entonces, si bien lo principal es la evolución de Catalina a lo largo de estos años, cómo va pasando de una chica modosa, sumisa, conservadora y va evolucionando hasta, bueno, cosas que pasan al final. La verdad es que es el libro más famoso, me encanta, sin duda la evolución de Catalina es fantástica, pero a mí en la última etapa a mí me desesperaba porque era como de, mira, yo le pondría veneno en el café, veneno, y pues no. Seguimos con Aquellas horas que nos robaron de Mónica Castellanos. Este libro es sobre la vida del diplomático Gilberto Bosque Saldívar, que estaba en Francia durante la Segunda Guerra Mundial y dio visados a muchos exiliados republicanos de España para que pudieran venir a México y huir de los campos de concentración que se establecieron en algunas partes de Francia y donde fueron destinados muchos de estos exiliados. Me parece una historia sumamente interesante y desconocida, porque si bien tenemos como muy clara la llegada de los exiliados republicanos durante la época de Lázaro Cárdenas, el foco en este caso se pone en otro hombre, en este diplomático mexicano que fue quien promovió este dar asilo. Diario de guerra del coronel Mejía de Antonio Malpica, un libro infantil bellísimo situado en 1942, luego de que las tropas alemanas bombardean unos petroleros mexicanos y se confirma la entrada de México en la Segunda Guerra Mundial. Son esos sucesos vistos bajo la óptica de un niño con la inocencia, pero al mismo tiempo con la fascinación que le desata el ejército, la guerra y todo eso. Me encanta la manera en la que Malpica lo narra, porque pareciera como si Poncho, este pequeño niño, fuera la única persona en México a la que le preocupaba esa situación, y habla de esa inocencia de cómo los niños asumen la guerra. Al final, Dios mío, ¿cómo puede un final de 3 páginas golpearte de esa manera? Ay, por eso me encanta Malpica y necesito leer más de él. El complot mongol de Rafael Bernal se considera la primera novela negra mexicana y puedo decir que a mí me encantó. Tiene como 20 groserías por párrafo o cosas así, y de pronto se vuelve como un trabalenguas, pero madre mía, qué humor negro. ¿De qué trata esta historia? Bueno, tenemos a Filiberto García, que fue una especie de matón durante la revolución, los años finales, cosas así, y ha sido matón a sueldo de políticos, y a eso se dedica. No es como un matón elegante que va en silencio o así, no, es muy a la mexicana. Él va, mata y es su trabajo y se acabó, y se la vive en el barrio chino de la Ciudad de México. Y un día le hablan y le dicen que tiene una misión porque parece que va a haber un atentado al presidente de Estados Unidos cuando haga su visita a México. La historia transcurre en los 60, después del asesinato de Kennedy, así que México se toma muy en serio esta amenaza que se la dicen la KGB. Entonces nuestro protagonista tiene que trabajar con policía de la KGB y de la CIA, que obviamente se van a estar peleando porque está en plena Guerra Fría, para ver qué hay de cierto de ese rumor y desarticular una mafia internacional. A mí en un principio decía, bueno, pero ¿esto qué? ¿En qué momento va a avanzar? ¿Qué onda con esto? Y cuando empieza a desenredarse la madeja me quedé. Es muy divertido, es cierto que, como ya dije, hay como 20 groserías por párrafo y de pronto se vuelve un trabalenguas, esto, pero ese humor negro tan mexicano lo hace sumamente disfrutable. Me enteré que va a haber una película, se grabó el año pasado, así que tal vez salga el próximo año, con Eugenio Derbez, Damián Alcázar y Chabelo. Y cuando yo leí este libro, al personaje de Filiberto le ponía cara de Joaquín Cosío y resulta que ese personaje lo va a hacer Damián Alcázar. Voy a ir a ver la película, obviamente.
Seguimos avanzando en la historia y llegamos a 1968. Recordemos que en 2018 se cumplen 50 años de los sucesos ocurridos en Tlatelolco, una época que sin duda debemos recordar y que las editoriales se han encargado de ello, porque si van a una librería en estos días notarán que hay un montón de lanzamientos sobre ese tema, pero yo les voy a hablar de unos libros muy específicos que son los que a mí me llaman como la atención. La noche de Tlatelolco de Elena Poniatowska es como un clásico de esto. Lo que nos presenta son la visión de varias personas involucradas en la noche de Tlatelolco a través de pequeñas narraciones de cómo lo vivieron antes, durante y después. Y es un libro, digámosle, que siento que un tanto polémico, porque yo he tenido profesores que estuvieron en el 68. Me acuerdo de una que incluso cuando nos habló el 68 se echó a llorar recordando a sus compañeros asesinados, y no son fans de este libro. Dice que hay muchas inconsistencias, que se toman como ciertas licencias poéticas, y recordemos que tomó fragmentos del libro de Luis González de Alba y nunca lo citó, y él la demandó y ganó la demanda. Entonces, como que si bien hay cierta polémica con este libro, a mí me parece que es una buena entrada al movimiento, porque a través de estas cosas que van contando estos protagonistas te vas metiendo en el tema de manera como un poco ligera, porque siento que es el problema, al menos que yo leo al libro, que no profundiza. Por la manera en la que está contado, se queda como en la anécdota, no profundiza mucho. Y nos vamos a otro libro que yo considero el clásico y la referencia obligada para mí sobre este tema, y es Los días y los años de Luis González de Alba. No quiero explayarme demasiado porque tengo un video sobre ese libro explayándome ahí sí. Luis González de Alba fue miembro del movimiento estudiantil, de manera que este libro nos lo cuenta todo desde adentro. El libro fue escrito en los 70s, cuando él estaba encarcelado en Lecumberri, porque él fue uno de los hombres que fueron arrestados en el edificio Chihuahua ese día. Empieza contando cómo es el encarcelamiento en Lecumberri. Cuando él le escribe esto, el gobierno ya está en negociaciones para soltarlos siempre y cuando se vayan al exilio, y empieza a contar cómo los presionan al interior de la cárcel, cómo es la convivencia con sus compañeros. Habla un poco sobre quiénes ya los traicionaron, quiénes están libres, quiénes soltaron pues nombres y todo eso, y va recordando la época previa el 2 de octubre, ¿no? Va recordando las movilizaciones, cómo se organizaban, cómo era la convivencia, cómo era todo en Ciudad Universitaria aquellos días, y cómo fue obviamente el 2 de octubre. Para mí es el libro básico porque es contado desde adentro, no solo se enfoca en ese día, sino en todo lo que lo rodeó, en toda la parte humana de quienes participaron en ese movimiento. Y para quienes no lo sepan, Luis González de Alba se suicidó el 2 de octubre del año pasado o del año antepasado, no me acuerdo, o sea, creo que es una muestra de lo mucho que ese día lo marcó. Y me enteré que tienen otro libro de ese mismo tema, escrito por él mismo, que no he leído, que se llama Tlatelolco, aquella tarde. No sé muy bien de qué trata porque leí la sinopsis en internet y no me dice como gran cosa, pero tengo muchas ganas de leerlo. Voy a buscarlo y a ver si me lo compro, y si no, será el próximo año. Y siguiendo con el tema, pero ahora de manera más reciente, porque es un lanzamiento actual de Penguin Random House, está Esa luz que nos deslumbra. Es una novela que va desde los preparativos para la inauguración de los Juegos Olímpicos del 68 hasta la matanza del Jueves de Corpus de 1971, es decir, abarca más allá de esos días y sigue como el desarrollo de los movimientos estudiantiles después del 68 hasta esta otra matanza no tan conocida, no tan difundida, pero igual de importante que la ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas. Con otro tema, pero como con el mismo tono de denuncia, y Los periodistas mueren de noche, de Manu Dorvierer. Perdón por el apellido si lo pronuncié mal. Este libro está escrito en los 90, está ambientado como en la época salinista y habla sobre la represión a los periodistas, un tema que desgraciadamente sigue muy vigente. En este libro la autora recurre a muchos seudónimos para decirnos de quién está hablando, lo cual para alguien que no vivió como tal esa época, pues es un poco complicado. Yo solo adiviné un par, los más fáciles, con los que no les dio tanto la vuelta, o cosas de que yo ya había escuchado de chismes o cosas así.
pero el resto para mí fue como muy complicado, tenía que pedir asesoría. ¿De qué trata? Bueno, nuestro protagonista es un periodista, es el director de un periódico que acaba de sufrir la pérdida de uno de sus hombres más importantes en el periódico, que fue asesinado, y sale de trabajar, lo emboscan, le disparan y lo asesinan también. Así que va como, digámosle, al limbo y se encuentra con San Pedro y le dice que lo va a juzgar, que también ejerció la profesión de periodista para saber si le toca ir al cielo o a dónde. Y se encuentra ante un comité compuesto como por personalidades del periodismo y cosas así que lo van a juzgar, y entonces él empieza a contar sus notas que ha cubierto y el enfoque que les ha dado, la censura a la que se ha enfrentado, y habla en parte de corrupción, la iglesia, las televisoras, el gobierno, mil cosas más, el narco, para narrarnos un México que ha evolucionado, pero no tanto. La verdad es que creo que lo único que podríamos decir que ha cambiado, y los únicos que podrían ver como hacia atrás y decir, ay, cuánta nostalgia, esos eran buenos tiempos. Sí, tal vez un poco el PRI, porque ya no goza de tanta impunidad como en este libro, de tanta, porque tenemos a Rosario Robles. Pero quien puede ver con mucha nostalgia esto es Televisa, porque el poder que ostenta en este libro ya no lo tiene ahora por las nuevas tecnologías, las redes sociales, YouTube, Netflix, todo eso ha acabado un poco con la influencia de Televisa, con los ratings, con ser el control total de la programación y lo que nos enseñaban y lo que transmitían. Creo que es el único de todos los que mencionan aquí que pueden ver la vista hacia atrás y sentir nostalgia, porque en realidad del resto no ha cambiado tanto. Los demonios del Edén, de Lidia Cacho, un libro que yo considero ya clásico como en este tipo de tema, salió en el 2005 y yo me acuerdo mucho que cuando lo leí, que no lo leí en aquella época, lo leí varios años después, lo que yo pensaba era, ¿cómo es posible que Lidia Cacho denuncie estas cosas tan tremendas con estas pruebas de nombres? Porque no esconde bajo seudónimos, menciona claramente los nombres de Miguel Ángel Yunes y de Emilio Gamboa Patrón, y no pasa nada. Es el México de no pasa nada. Y creo que es como la parte más que más te enfurece de esta historia de Lidia Cacho, que va a ser llevada al cine supongo que el próximo año o en un par de años, bajo la producción de Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón. Milena, o el fémur más bello del mundo, de Jorge Cepeda Patterson, el editor de Sin embargo, en su segunda incursión en la novela nos trae esta historia sobre la trata de personas, sobre la prostitución y sobre cómo hay toda una red que la sustenta, y no solo hablamos de una red política, sino cómo la misoginia permite eso, cómo habla una total despersonalización de la mujer víctima de trata, que para los violadores no les importa lo que ellas puedan estar pasando. Para ellos eso es irrelevante, ellos buscan su placer y seguro esas mujeres se lo merecen, lo disfrutan, todo. O sea, hay una despersonalización, y cómo habla sobre la corrupción que sustenta estas redes que... Es una gran novela y me gustó mucho, se llevó el premio Planeta en el 2014 y ya hay una reseña en el canal. Y si ustedes creen que las cosas no pueden ir a peor, tenemos estas dos distopías para decirnos que podemos equivocarnos. Primero, Mexicoland, de Jaime Alfonso Sandoval. Es una novela que muero por leer, que nos habla de un México distópico en el de que tras una guerra México se ha convertido como en una corporación, han cerrado las fronteras a cierta parte del territorio y todo lo que está detrás se consideran territorios perdidos. Y esta región es gobernada por unas leyes bastante estrictas que limitan el movimiento, el pensamiento, muchas cosas así. Y nuestro protagonista, Temo, es un adolescente normal que vive en este México y que un día le avisan que sus padres se han suicidado, y el problema es que el suicidio es un delito muy perseguido en este mundo y se enfrenta a serios problemas por el aparente suicidio de sus padres. Una distopía mexicana con mucho humor negro, creado por Jaime Alfonso Sandoval. No necesito más razones para querer leerlo. Los mariachis cayeron, de Fernando Rivera. Imaginemos esto: México, 2026, año del Mundial en México y Estados Unidos. El país sigue sufriendo los estragos de una erupción del Popocatépetl y Cuitláhuac Blanco es presidente del país.
O sea, solo con esos detalles, a mí este libro me da muchísima curiosidad. Ciertamente al principio yo diría, por favor, esto nunca va a ocurrir. Luego piensas que tenemos a Cuauhtémoc Blanco que va a gobernar Morelos y que hemos tenido en el Congreso a Carmen Salinas y vamos a tener a Sergio Mayer, o ya tenemos a Sergio Mayer y dices, pues no está tan loco. Quizá lo único en lo que se equivoca el autor es que en este México que él diseña, López Obrador nunca gobernó porque fue asesinado antes de las elecciones y pues sabemos que eso no ocurrió, ¿verdad? Pero la verdad es que sí me da intriga. ¿Qué mundo ha planeado este autor? Eso fue todo por el día de hoy y por esta dinámica. Hemos terminado BookTube, El Grito de Guerra, y la verdad es que esta semana no va a haber reseña porque algunos libros que ya he leído ya tienen reseña en el canal y otros no los he leído, ¿verdad? En ese caso, pues aquí termino. Me despido, muchas gracias por acompañarnos en esta dinámica. Espero que les haya gustado, se hayan unido a nosotros y hayan anotado algunas sugerencias pues para meses posteriores, ¿verdad? Para cuando tengan ganas de leer sobre este tema de la historia de nuestro país. Los dejo, adiós.